Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Axel, Sales Manager de la plataforma online Packlink Pro, y entonces hoy vamos a revisar juntos el perfil de nuestros vendedores en Marketplace, y también nos vamos a interesar para tener una foto global a los perfiles de los compradores y luego cómo nuestra plataforma aporta una solución a los vendedores en Marketplace. Entonces, Packlink, ¿quiénes somos? Llevamos 10 años en la industria de la logística, que con la experiencia nos ha llevado a ser uno de los referentes de este gremio, vamos a decir, y tenemos una presencia en 5 principales mercados. España, por supuesto, Italia, Alemania, Francia y también Inglaterra. Entonces, ¿cuál es la misión de Packlink? La misión de Packlink es convertir la logística en algo que sea sencillo y ágil para los vendedores, para que los vendedores se puedan dedicar realmente a lo que es su actividad, que es su negocio, los productos que desarrollan, los productos que representan y que necesitan vender. ¿Vale? Entonces, yo creo que es importante que nos centramos un poquito en los compradores, porque sin compradores no hay vendedores y sin vendedores no hay Packlink. Entonces, estamos todos unidos y sumidos en el mismo barco. ¿Qué podemos, entonces, sí, perdón, pasó este. Entonces, ¿qué podemos aprender de los compradores con entrevistas, survey que hemos hecho? ¿Qué perfiles tenemos en España? Sabemos que un comprador online tiene su frecuencia de envío, el 50% es una vez a la semana o una vez cada dos semanas. Luego, a nivel de cantidad, un 30% de estos compradores compran entre uno y dos productos. Y la cesta media, lo que suele en su gasto medio, es alrededor de unos 110 euros, un poquito por debajo de lo que es la media europea, pero ahí se sitúa el mercado español a nivel de compradores. Luego, ¿qué necesitan esos compradores? Porque necesitamos entender qué necesitan para nosotros, vendedores, adaptarnos y nosotros también, plataforma, ajustar nuestra solución y cumplir con las expectativas. Los principales, y si nos tenemos que centrar en algo específico, que es lo que más daño puede hacer a un vendedor, es cuando un comprador abandona la cesta y no termina. Entonces, ¿cuáles son los principales motivos? Principal motivo, que los gastos de envío son demasiado altos. ¿Vale? El segundo motivo en España es que no haya una oferta express. Dentro de los 5 mercados europeos que tenemos, España es el país que necesita, o los compradores necesitan más, una solución express. Por express entendemos un servicio de 24 o 48 horas. ¿Vale? Y luego también abandonan si no hay opciones de servicios. Si hay solamente una oferta de un carrier de un servicio, si no encuentran exactamente lo que están buscando, no va a ir hasta el final de la compra. Y luego también nos quedan 2 puntos importantes, que es el envío gratuito. Y ya sabemos que los vendedores que ofrecen una solución de envío gratuita tienen un 50% más de cerrar la venta. Y el seguimiento para que el comprador acaba de comprar, nos pasa a todos y lo queremos recibir ya y queremos saber en cada momento dónde se encuentra nuestro paquete. Entonces, el seguimiento es importante. Eso por la parte de compradores. Si ahora pasamos a lo que son los vendedores, el perfil del vendedor online de Packlink Pro. Hoy en día tenemos unos 40.000 vendedores online que están presentes en 12 países. ¿Vale? Y si nos centramos luego, que vamos un poquito más en profundidad, los vendedores de Marketplace, un 53% son seller Amazon, un 20% son seller eBay y un 14% son presentes en la Marketplace Etsy. ¿Vale? Entonces, estos vendedores que necesitan, va muy acorde a lo que necesitan sus compradores y eso es normal. Variedad de transportista, variedad de servicios, que tener la posibilidad de unos gastos de envíos personalizados, que entendemos con eso que pueda llegar a todos los bolsillos, ¿vale? Para no perder esas ventas. El seguimiento fiable, el vendedor también necesita saber dónde está el paquete para que esté entregado bien, correctamente a su comprador. Control de costes, ¿vale? Eso es muy importante, sobre todo para los vendedores en Marketplace que empiezan.
la parte del coste de logística es muy importante en un business y entonces hay que tener un buen control de esos costes y agilizar los procesos, por lo que decía, para que los vendedores se dediquen realmente a lo que es lo suyo. ¿Vale? Y cómo aquí interviene Packlink para ofrecer una solución que se pueda ajustar a lo que buscan nuestros vendedores, sobre todo sabiendo que una mala experiencia, vamos a decir, logística, va a impactar muchísimo el negocio de nuestros vendedores. Probablemente no habrá posibilidad de recuperar a este cliente que ha tenido una mala experiencia. No lo vamos a poder fidelizar. Y en el mundo en el que estamos, uno de los mayores retos es fidelizar a nuestros clientes. Tanto nosotros, Packlink, a nuestros vendedores, pero nuestros vendedores a sus clientes. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las primeras respuestas, soluciones que aporta una plataforma como Packlink Pro? ¿Vale? Primero, las opciones de envío. Pues esta vamos a decir que es nuestra primera actividad, es la contratación de servicio, negociar servicios con transportista. Gracias al volumen que transita por la plataforma, tenemos la posibilidad de negociar precios económicos que luego vamos a poder ofrecer a nuestros usuarios. Aquí en la pantalla lo que veis son los principales transportistas con quien hemos firmado acuerdos dentro del mercado español. Luego, si reunimos los 5 mercados, tenemos una oferta alrededor de unos 300 servicios disponibles. ¿Vale? Entonces, eso primero para la necesidad del vendedor, que pueda elegir qué tipo de con qué transportista quiere trabajar y qué tipo de servicios quiere ofrecer, ¿vale? Para cumplir con las expectativas de su comprador. Luego, los gastos de envíos a medida. Pues más ofertas tenemos dentro de una plataforma logística, más fácil va a ser ir a buscar un precio económico o un precio intermedio o un precio más caro que sería el express. Y ahí ya podemos empezar a adaptarnos para cubrir todo lo que son los bolsillos de los compradores. El seguimiento, pues el seguimiento ya lo veremos un poquito más adelante, que estamos conectados con todos estos carriers y aquí recibimos una información en tiempo real del estatus de los paquetes que transitan por la plataforma Packlink Pro. Y el control de coste, pues claro, cuando tenemos la posibilidad de elegir entre varios transportistas, varios servicios, varios precios, pues nos resulta más fácil controlar nuestros gastos. Luego, para entrar en lo que es la parte agilizar procesos, ganar tiempo, reducir clic, ir al grano, que es el negocio de nuestros compradores. Hemos desarrollado, y es un trabajo constante a diario con nuestros equipos, de desarrollar herramientas de automatización. La primera de ellas que tenemos, y diría yo que es por donde hay que empezar, la integración, la conexión de la cuenta de nuestro seller con su cuenta de Packlink Pro. Esa automatización permite que en 2 clics se hace la integración, es muy fácil con las marketplaces y a partir de este momento todos los pedidos que van entrando en la cuenta de nuestro vendedor se importan automáticamente a Packlink Pro con toda la información de este pedido. Eso, primer avance. Ya no hay que hacer manualmente lo que es la gestión de sus pedidos y reducimos también los errores humanos. Luego podemos ir más allá con la automatización, ya tenemos nuestros pedidos que se importan, tenemos otra herramienta que es complementaria, que son las reglas de envío. ¿Vale? Tenemos una gran oferta de reglas de envío y que permiten, si falta una información en un pedido recurrente, con unas reglas de envío podemos lidiar con esa falta de información. O también podemos, con una regla de envío, personalizar unos envíos. Por ejemplo, un caso concreto. Soy vendedora en eBay, en Amazon o en Etsy y tengo unos productos de un cierto precio. Pues aquí puedo crear una regla de envío para decir que todos los pedidos que me vienen de mi marketplace, a partir de X importe, quiero que se aplique automáticamente la cobertura adicional Packlink. Así ya no lo tengo que hacer manualmente seleccionando los envíos de un valor de contenido superior a 50 euros, sino que creo mi regla de envíos y automáticamente se va a asociar. Clic menos.
A nivel de automatización también, las acciones agrupadas, ¿vale? Por ejemplo, una de las principales, tenemos varias acciones agrupadas, pero una que utilizan muchísimo nuestros usuarios es el pago. No ir a proceder al pago paquete por paquete, pedido por pedido, sino que seleccionar y decir, vale, todos los pedidos ya los tengo preparados, está todo listo, procedo al pago e imprimo las etiquetas en lo que llamamos en inglés en bulk, ¿vale? También tenemos otra acción agrupada que es muy útil en ese sentido, que es, por ejemplo, modificar una fecha de recorrida. Puede ocurrir que por un problema de stock o recibimos un poquito más tarde el artículo, teníamos previsto una recorrida para mañana y necesitamos un día más. Lo mismo, no vamos a entrar en los pedidos uno a uno para modificar y pasarlo a un día después, sino que aquí lo mismo, seleccionamos con un clic y asociamos una nueva fecha de recorrida, que en el momento en que se valida, se envía al transportista, que modifica y que actualiza el día en el que tiene que pasar a recorrer. Otra automatización, el portal de seguimiento. Y aquí también es un punto clave de poder saber, tanto vendedor como comprador, dónde está el paquete. Si ya han venido a recorrerlo, si está en tránsito, si ha ocurrido un incidente, si se retrasa la entrega o si incluso se está en camino de devolución al remitente porque la entrega no se ha podido hacer. Pues hemos construido dentro de la plataforma Pro un portal de seguimiento que está conectado en tiempo real al portal de seguimiento de los transportistas y que actualiza cada vez que hay una actualización que se hace en el portal del transportista, se hace en Packlink, pero se hace también en la cuenta del vendedor, puesto que está integrada a Packlink. Y es desde la cuenta del vendedor que salen estos emails que recibimos de tu paquete está en tránsito, tu paquete te llegará mañana. Y entonces toda esa automatización e conexión entre transportista, plataforma, vendedor y comprador, pues reduce muchísimo la fricción. El comprador final recibe el aviso, no tiene que ir al portal del transportista para chequear dónde está su paquete, ¿vale? Y también reactividad, porque si hay un problema sobre un paquete, nosotros informamos a nuestro usuario que él mismo, puede informar de forma proactiva a su comprador para decirle tenemos un retraso sobre el paquete y ahí en lugar de provocar cabreo, actuar proactivamente permite que, vale, muchas gracias por la información y eso el comprador lo aprecia. Y también a nivel de automatización y de control de coste, tenemos una nueva herramienta, digo nueva porque saldrá la semana que viene para el mercado español, que ya lo hemos lanzado en otros mercados, una parte analítica, donde aquí nuestro usuario va a poder seguir el volumen de envío que ha hecho. Y se puede centrar, puede personalizar el rango de fechas, puede mirar los 7 últimos días, el último mes, los últimos 15 días y ahí tiene una foto global del volumen de envío que ha hecho. Lo que ha gastado también a nivel de envío, que eso es muy importante. Luego podrá seguir también los principales destinos donde envía, que le da una visión de dónde está enviado más, si es doméstico, si está empezando a hacer un poquito de internacional. Y tenemos también un ranking de los productos que más ha enviado. Y eso es importante también, así él ve cuáles son los productos que están teniendo mayor impacto en su negocio. ¿Vale? Entonces, esto es por la parte automatización de la plataforma Packlink para acompañar, brindar el soporte y las herramientas a nuestros vendedores para que ellos, a su vez, puedan cumplir con las expectativas de su comprador. Luego, un último punto que creo es importante abordar con un enfoque específico a Amazon. Conocemos todos Amazon y lo que es la solución Amazon de FBA, Fulfillment by Amazon, que significa que aquí Amazon se hace cargo de exactamente todo, recibe el stock y a partir de este momento es Amazon que toma el control. Es una oferta muy atractiva, eso está clarísimo. Luego tiene
sus pros y sus contras. Y yo creo que para un vendedor que empieza, que está lanzando su negocio, que no sabe el éxito que va a poder tener, dirigirse directamente a lo que es la solución FBA se puede volver en su contra. Primero, porque hay unos costes mensuales que hay que abonar antes de empezar. Vamos a decir, esos costes tienen un peso. Luego hay lo que son las exigencias de Amazon. Amazon tiene unos estándares y cuando nos salimos de los estándares de Amazon, la respuesta de Amazon es muy drástica. Llegamos rápidamente a un cierre de cuenta y si nuestro producto no entra dentro de los estándares de Amazon, nos podemos quedar rápidamente bloqueados. Luego también hay la gestión del stock, porque si ya se van cada vez vendiendo más nuestro producto en Amazon, hay que reposicionar y hay que reposicionar muy rápidamente para no estar generando gastos de almacenamiento que no sirven para nada. Y luego yo creo que hay una cosa también que es muy importante, es cuando un vendedor empieza, hay una intención también de desmarcarse y de crear una imagen de marca. Y eso con una solución FBA es mucho más complicado, porque ya, por ejemplo, el embalaje será el embalaje de Amazon. No podemos llegar a nuestros clientes con un embalaje personalizado a lo que es nuestra marca. Y también, como Amazon se hace cargo de todo en la solución FBA, se pierde el contacto con el cliente. Y cuando lanzamos una actividad, cuando estamos al inicio, necesitamos estar en contacto con nuestros clientes, porque son ellos que nos dan feedback y que nos dan también ideas para seguir mejorando, ir más lejos e incrementar nuestras ventas. Entonces, este contacto con el cliente es muy importante. Y yo diría también que hay una última cosa, que es el volumen de envío. Para un vendedor Amazon que tiene menos de 50 envíos al mes, no le va a compensar a nivel de gastos. ¿Vale? Entonces, eso no es una crítica a Amazon, es para abrir el horizonte y ver exactamente en qué momento debemos estar para que nos funcione mejor. Y entonces la alternativa, cuando empezamos, porque es realmente el foco de la plataforma Packlink Pro, que es pequeñas y medianas empresas, es la alternativa al FBA, es justo ofrecer a nuestros clientes que empiecen, que guarden una parte de la libertad. Control de coste, porque la plataforma es de uso gratuito, entonces aquí no hay que abonar una suscripción. Luego tenemos la posibilidad de guardar si hay un producto que es realmente el producto que va a ser nuestra imagen de marca, se guarda la gestión de ese producto, se controla el stock, se manda directamente a los clientes y se puede personalizar, como os decía, lo que es el embalaje. Entonces ese producto nicho se queda nuestro. Y luego también, cuando queremos empezar, los vendedores quieren empezar un poquito a testear el internacional, porque el plan es expandirse. Entonces, si el vendedor ya está bien presente con un buen volumen de pedido en el mercado español, pues puede tener ganas de ir a ver qué está pasando en los otros países, los países limítrofes, a ver si aquí puede sacar provecho. Y Packlink para eso es una buena alternativa. Antes de empezar a ampliar la suscripción que tenemos de un FBA para otros países, testear con una plataforma que nos da acceso también, sin contrato ni volumen de envío, a empezar a enviar en los países limítrofes para ver si esa expansión es posible, a qué coste y cómo la vamos a manejar. ¿Vale? Entonces, siempre hay que hacer el balance y tener, yo creo, un poquito claro hacia dónde nos queremos dirigir sin pasar de etapas demasiado rápido. Entonces, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Eso lo hemos visto, perdón. Empezar con nosotros. Daros de alta en nuestra plataforma, testear la plataforma, darnos feedback, ver que ya son muchos los clientes que trabajan con nosotros. Hay un departamento de ventas que está también aquí para apoyar, para acompañar, para hacer demos de la plataforma, explicar a nuestros clientes cómo utilizar y sacar el mejor provecho, cómo personalizar cada cuenta pro a sus expectativas y compartir experiencias, porque estamos en contacto todos los días con clientes y aprendemos de ellos y de lo que aprendemos, pues lo compartimos luego con nuestros nuevos usuarios. Y si todavía no estáis convencidos,
tenemos un coupon code para motivaros y asegurar que vamos a tener más gente en nuestro nuevos usuarios. Entonces, tenéis aquí el coupon code, también en el stand os lo podemos volver a dar, que os va a permitir, pues, empezar paso a paso con nosotros y ver si Packlink Pro es una solución como vendedor de marketplace que puede matchear perfectamente con lo que estáis buscando, que seguro que sí. Y voilà, muchísimas gracias por vuestra atención.